Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Cuando desde Silvema Serranía de Ronda, Ecologista de Nación, tuvimos conocimiento suficiente de la importancia de este año, pues automáticamente pensamos que algo deberíamos de hacer, en algo deberíamos de contribuir a dar a conocer aún más, o bastante más, porque la verdad es que en Ronda en general es bastante desconocida la figura de Vicente Espinel. Y bueno, pues una de las cosas en las que pensamos fue en organizar una charla, con una conferencia. ¿Con quién? Pues posiblemente con una de las personas a la que yo, o a la que nosotros más hemos oído hablar de Vicente Espinel. Y esa persona pues es Miguel Ángel Carrillo, Cedeño, que está aquí a mi lado. De Miguel Ángel poco tengo que contar, es una de las personas más lúcidas y más instruidas desde el punto de vista cultural de aquí de Ronda, ¿no? Pocas personas tienen su conocimiento en distintas facetas de la vida, empezando por el derecho, el urbanismo, la cultura, el arte, en fin, una persona yo creo que es más que respetable y más que sobresaliente por su enorme conocimiento. Y poco más. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de Miguel Ángel es cómo recita de memoria, sin ningún folleto, sin ningún papel por delante, una de las canciones o una de las poesías que a mí más me impresionan de Vicente Espinel, que es El canto a su patria. Una poesía o una canción que bien pudiera ser en algún momento, si el ayuntamiento lo decide, bien podría ser casi el himno de esta ciudad, ¿no? Por la descripción que hace del paisaje que la rodea. Y sin más, yo os dejo directamente con Miguel Ángel, que es el protagonista de esta tarde. Muchas gracias, Juan. Yo quiero comenzar agradeciendo a todos vuestra presencia y quiero también agradecer a la Fundación Unicaja, que ha puesto a nuestra disposición estas magníficas instalaciones que yo creo que todavía no están suficientemente conocidas, pero haremos todo lo posible porque se sepa que existen y que están a disposición del público de Ronda. Dice Juan sobre la canción A su patria, Ronda, de Vicente Espinel, que podía ser perfectamente un himno de Ronda, y no tengo ninguna objeción para eso. En el cartel no quisimos poner las imágenes clásicas de Espinel, sino precisamente un fragmento, el segundo, de la canción, que lo voy a leer primero porque el cartel no se ha visto mucho, que es simplemente recordarlo, lo que dice, que puede ser aplicable a uno mismo o cualquiera de nosotros, y ya luego el fragmento importante, que es el fragmento al cual Juan se refería. En el cartel dice la segunda estrofa: oído un rato a un hijo que engendraste de las vivas entrañas producido, aunque de ajena sangre alimentado. Y si algún tiempo acaso os deleitasteis, sabiendo que por tal hijo tenido fui de extrañas provincias albergado, ya que determinado vengo a dar a César su tributo, y de mi otoño el sazonado fruto, aunque el abril lozano esté en su fuerza y brío para durar en el intento mío, mi corazón entrego en vuestra mano, manso, rendido, humilde, albergad a este hijo y recibidle. Esa es la segunda estrofa de la canción A su patria. La primera, que es la que más intensamente describe el paisaje de Ronda, dice así: desiertos riscos, solitarias breñas, peñascos duros, ásperos collados, agras montañas que medís el cielo, agua que de la cumbre te despeñas, de los montes más rígidos y helados que cubre nieve ni endurece el hielo. Senoso y verde suelo cuya profundidad y anchura apoca esta soberbia y levantada roca. Ancha vega profunda, cuyos más altos bultos
de aquí parecen a la vista ocultos, ruinas sacras, do la antigua munda sobre peñas tajadas hizo temblar de Roma a las espadas. La despedida, yo creo que merecería la pena también leerla, porque a mí se me imagina que es el pensamiento que en la cabalgadura pudo tener Espinel cuando regresó a hacerse cargo de la capellanía, de cumplir sus obligaciones como capellán del Hospital de Santa Bárbara, que dice: llegado ahora al deseado puerto, en blando lloro el pecho enternecido, envía al rostro la señal del centro, que estas ardientes lágrimas que vierto no son causadas, no, del bien perdido, sino del gozo que se engendra dentro. Ya en tus términos entro. Salud y paz en Dios, tajadas peñas. Salud y paz, peñascos, montes, breñas, arboledas, corriente. Salud, paz, alegría, nobleza, amigos, sangre, patria mía. Salud, ciudad. Salud, plebeya gente. Salud, dichoso clero, de quien mi gloria y reparo espero. Saludad, canción mía, a quien os leyere, y si acaso dijere que sois cansada y larga, decid que más lo fue mi ausencia amarga. Esto lo dice Espinel porque unos pocos de fragmentos los dedica al obispo de Málaga, que era su protector, y para hilarlo acude a figuras de la mitología griega y romana, y la canción es un poco pesada, desde mi punto de vista. Y él era conocedor de eso y por eso dice lo que dice. Bueno, vamos a empezar ahí podéis ver que le he puesto el título de la conferencia: algunos aspectos desconocidos de Vicente Espinel, ahora veréis cuáles. Elementos para el contexto rondeño y salmantino de un estudiante. Estos dos retratos son los más conocidos de Vicente Espinel. Yo creo que los demás son derivaciones de un tipo o del otro. Ninguno de ellos está hecho por un artista que lo conociera. Los dos son imaginarios. El primero es del siglo XVII, finales, comienzo del XVIII, y el segundo ya es del XIX. Es un grabadito que hizo un señor que ahora su nombre no lo recuerdo, pero que está puesto en el mismo grabado. Entonces me pregunto, ¿son verdaderos retratos? Ya os he contestado que mi opinión es que no. Entonces vamos a acudir al verdadero retrato. El verdadero retrato se utilizó en esta publicación, que fue la que resumió el 350 aniversario de la muerte de Vicente Espinel en el año 1974. La foto es de Marcelino Pajares y lamento no recordar ahora el nombre del alfarero que hizo el botijo con el bonete de barro. La broma está en que en una de sus poesías, que están en las diversas rimas, hay una carta que se llama Carta al Marqués de Peñafiel, Iván Telles de Girón, y le cuenta muchas cosas. Y una es que tenía una relación epistolar Espinel con una monja, y la monja le había pedido un retrato. Y él dijo: sí, le voy a mandar un retrato para que aprecie, y luego se describe a sí mismo. La descripción es muy larga, pero es preciosa. Pero nos define su manera de ser y nos dice cuál es su verdadera apariencia. Dice el verso, como lo podéis ver en la pantalla: le envié por memoria de mi rostro un botijón con un bonete encima. Desde mi punto de vista, bueno, antes de eso estoy olvidando a una persona y un hecho, que yo la conferencia la quiero dedicar a tres personas. Dos de ellas están aquí y una no. Cuando se hizo este homenaje a Vicente Espinel en el año 350 de su aniversario, en el año 1974, yo asistía a las conferencias y a las ejecuciones de música de guitarra que se programaron, porque mi padre me llevaba. Mi padre me llevaba y además era, creo que el secretario de la comisión, de tal manera que hojeando las páginas de esta pequeña publicación me he dado cuenta de que el único de los que firmó algo en ella y está vivo es mi padre. Y cuando a él se lo comenté, él había olvidado por completo que había intervenido en esto. Lo cual ya es decir, claro, estamos hablando de hace 50 años. Yo recuerdo muy bien las dos conferencias que dio Rafael Aguilera ese año, antes y después del verano, y fue una de mis primeras intervenciones en el sentido de que yo le decía a mi padre que le preguntara a Rafael qué significaba una cosa que había dicho,
que yo desconocía su significado, y me dijo, no, eso se lo preguntas tú. Y le fui a preguntar que qué era aquello de la moneda de vellón. Ya lo explicaremos un día. Pero me sirvió de mucho y de poco, porque 2 años después, el penúltimo de mi asistencia al Colegio de Juan de la Rosa, allí se les ocurrió a algunos iniciarnos en el arte de la declamación o de la oratoria, y nos pusieron a que pensáramos en un tema para dar una conferencia a nosotros mismos, a los alumnos del colegio. Y la que a mí me tocó, pues yo pensé en hablar de Spinel. Lo que pasa es que yo no tenía muy pocas cosas a mi disposición para poder prepararlo. Tenía la edición del Marcos de Obregón de la colección Austral, que es el texto desnudo, no tiene ningún tipo de comentario, y tenía lo que se había dicho aquí. Claro, aquí vienen una serie de cosas, son unos articulillos breves de algunas personas que intervinieron, y hay una conferencia íntegra del que entonces era, o ya había sido, dejado de ser, pero vino el profesor a Ronda para eso, el que había sido secretario del Ayuntamiento de Ronda, Ignacio Güell. Entonces yo tomé algunas notillas, pero ya yo entendía que no se podía copiar y utilizar el trabajo de los demás para uno hacer los deberes o lo que tuviera que hacer. Entonces yo intervine y me presentó Dionisio Tapia, y pues hablé 5 minutos y me quedé no sin habla, sino me quedé sin texto, me quedé sin mensaje. Estaba escuchándonos al fondo el director del colegio, que era Manolo Diz Costa, que entonces acababa de dejar de ser jefe local del movimiento por disolución de la organización, y me dijo, has empezado muy bien, pero nos has dejado con la miel en los labios. Claro, yo aquello lo internalicé y pensé, bueno, tengo 50 años para intervenir en el próximo homenaje que se haga con el 4º centenario. Y aquí estoy. De tal manera que el que provocó aquello y el que me presentó, que es Dionisio Tapia, lo he invitado, y anoche me llamó para excusarse por una razón de enfermedad de su mujer, que no va a estar en Ronda durante los próximos 15 días, y hoy a ella la operaban. Lo estoy diciendo porque, como esto se está grabando, Dionisio muy amablemente me decía que hombre, que me agradecía mucho que me hubiera acordado de él, porque le fueron a llevar el cartel a su casa, y realmente lo que yo quería era agradecerle a él, si hubiera estado aquí, que hubiera pensado en su momento en que se dieran un ciclo de conferencias entre alumnos del Colegio Juan de la Rosa en su salón de actos, y que fuera el origen remoto de esto que estamos aquí celebrando. De tal manera que la conmemoración del fallecimiento de Vicente Spinel, lo he dicho celebrando, y los fallecimientos no se celebran, se conmemoran. De modo que la conferencia queda, pues, dedicada a mi padre, a Dionisio Tapia en ausencia, pero que la podrá oír o leer, y a Juan Terroba, que si no hubiera sido por él, pues no estaríamos aquí hablando. Yo ahí he resumido una serie de problemas que creo que están pendientes de la biografía de Spinel. Spinel tiene un problema como sujeto histórico, como individualidad, que vivió entre 1550 y 1624, que es que se ha interpretado el Marcos de Obregón como una autobiografía casi literal de su vida, y eso no es correcto. Hay muchísimas publicaciones donde se repiten muchos extractos de, y dicen Spinel hizo esto, Spinel hizo lo otro, y no tenemos constancia de nada de eso. De tal manera que está por aclarar los orígenes y entorno familiar, la vida desarrollada en Salamanca como estudiante, la estancia en Sevilla, el viaje y la vida en Italia, su estancia en Valladolid, su regreso y posible estancia en Granada, la vida que desarrolló en Madrid, la obtención del grado de maestro, su sepultura y la posible conservación de los papeles musicales que hubiera dejado. Y os voy a dar una pincelada breve de todo esto, porque esto no es la conferencia. Desde origen y entorno familiar vamos a ver algo ahora aquí. La vida desarrollada en Salamanca, salvo lo que os voy a proyectar, no se ha podido estudiar porque el archivo del juzgado universitario no estaba ordenado. Desde hace un par de años ya está accesible, y espero poder tener la oportunidad de buscar lo que yo creo que voy a encontrar. Y es que si es cierto que la vida de Spinel era tan extremosa, debió de dejar alguna constancia en el juzgado universitario. El juzgado universitario entendía en Salamanca de cualquier cuestión en la que un implicado fuera un estudiante.
De eso, el recuerdo que queda es eso que se comenta en la televisión cuando hay un problema en la universidad, es decir, no puede entrar la fuerza de orden público hasta que el rector no autorice la entrada porque el fuero universitario no es eso, es muchas más cosas. De tal manera que si un estudiante de Salamanca tenía problemas con un mesonero y tenía alguien que dirimir la disputa, la tenía que dirimir el maestre escuela, que es una de las figuras más importantes de la universidad y a cuyo cargo estaba precisamente la justicia de los que estaban sometidos al fuero especial de los estudiantes dentro de la Universidad de Salamanca. De tal manera que ahí debe haber un fondo donde si Espinel es como nos cuentan que fue, algún rastro ha debido quedar. No obstante, yo de Salamanca he traído unos documentos que son inéditos que yo os voy a presentar ahora aquí. También la estancia en Sevilla. Se dice que dilapidó su vida en Sevilla en determinados momentos, pero yo no he visto a nadie nunca investigando los archivos de protocolos notariales, ni en la casa de contratación, ni en ninguno de los sitios que puede haber un fondo documental importante, que Sevilla es una de las ciudades que más fondo documental tiene, buscando noticias o restos de la estancia de Espinel allí. El viaje y vida en Italia, lo mismo. Espinel va a Italia en una expedición que organiza el duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia no se embarca como nos embarcamos nosotros, comprando un billete de un mercader. El duque formó una armada para irse a Italia a desempeñar el cargo que el rey le había encomendado, y por tanto hay que bucear en los archivos del duque. La estancia en Valladolid, eso sabemos simplemente el hecho de que en los 3 años que estuvo la corte antes de radicarse definitivamente en Madrid, por un capricho del rey Felipe III, estuvo Espinel, y hay que buscar los rastros allí. También, como consecuencia de una referencia en una poesía, se dice que pudo estar Espinel residiendo en Granada cuando se produjo el estallido de la Casa del Polvorista, que afectó nada menos que a la Gran Torre de Comares, que tiene unos zunchos desde entonces, para que no se caiga. La vida en Madrid, cómo va a Madrid nuevamente, cómo va y viene de Madrid, cómo obtiene el grado de maestro. Si habéis contemplado las portadas de las diversas rimas y del Marcos de Obregón, en las diversas rimas no dice nada del grado académico de Espinel, pero en el Marcos de Obregón se dice por el maestro Vicente Espinel. Alguien ha dicho que el grado de maestro lo obtuvo en Alcalá, pero yo no he visto ninguna constancia de eso, habrá que buscarlo. En cuanto a la sepultura, hay una discusión aquí en la publicación esta, se dice, queda aclarado que Espinel fue sepultado en la iglesia de San Andrés. No es lo que dice, o sea, la deducción que se hace de la copia de la partida de función no es correcta. Es más, pudiera ser que los restos se hubieran encontrado cuando se hizo las catas arqueológicas para la restauración de la capilla del obispo de Plasencia en Madrid. O sea que probablemente los restos de Espinel, si no fueron extraídos de la capilla del obispo de Plasencia, los debe tener la Comunidad de Madrid en alguna caja de cartón. Y la posible conservación de los papeles musicales en Zaragoza es porque yo he logrado saber que los papeles de la capilla, los papeles musicales de la capilla del obispo de Plasencia, los heredó el duque de Híjar, y los archivos del duque de Híjar están en Zaragoza. En los listados que ofrece el archivo, donde están depositados los papeles, no aparece. No aparece por discordancia de los años, pero como todo el que ha hecho investigación documental sabe, no te puedes creer de lo que te enseñan los índices de los archivos, ni siquiera de los que han elaborado listados de documentos, sino que es la investigación personal la que nos tiene que corroborar o descartar la presencia de esos documentos. De modo que yo aquí lo que apunto es una serie de problemas pendientes y que entiendo que la biografía de Espinel no está completa, está por hacer, y que podemos hacer algunas cosas, como veréis hoy aquí. Entonces, el esquema de la conferencia sería un planteamiento que va a ser muy breve, tomado de una frase del prólogo del Marcos de Obregón. Iban estudiantes a Salamanca desde muy diversas partes de Andalucía. Ahora veréis por qué lo digo. La segunda parte, o sea, el primer punto sería el contexto rondeño. Voy a dar unos datos sobre la ronda durante la infancia y la juventud de Espinel. Establezco un nexo entre Ronda y Salamanca a través
de la Cofradía de Estudiantes Rondeños, que sabemos que existía en el siglo XVI, y veréis que los datos son curiosísimos. Y el contexto salmantino, voy a presentaros una serie de estudiantes de Salamanca que desconocéis, en cuyo grupo se encontraba Espinel. El fondo de esto es que ninguno de nosotros somos nada por nosotros mismos. Nosotros, hay un refrán que dice que somos hijos de nuestras obras, pero también somos hijos del ambiente en el que nacemos, del ambiente en que se nos educa, del ambiente en que trabajamos, de las relaciones que tenemos, y por tanto, que surja Espinel no es por arte de ensalmo. Espinel surge como consecuencia de una sociedad que crea a Espinel, pero crea también a otros muchos, y ahora veréis por qué os digo esto. Aquí hay un fragmento del prólogo del Marcos de Obregón que dice: dos estudiantes iban a Salamanca desde Antequera, uno muy descuidado, otro muy curioso, uno muy enemigo de trabajar y saber, otro muy vigilante y escudriñador de la lengua latina, y aunque muy diferentes en todas las cosas, en una eran iguales, que ambos eran pobres. De aquí destaco dos cosas. Una, que la primera localidad que se menciona en el Marcos de Obregón es Salamanca, y la segunda, que aquí hay un tópico literario, el del estudiante pobre. Como veréis al final, los estudiantes pobres pueden existir en el siglo XVI, pero es muy difícil que subsistan. Aquí tenéis una imagen del grabado de Hofnagel de Antequera. Antequera tuvo la suerte de que este grabador y otro, que es el siguiente, aquí se ve Antequera desde fuera, y aquí veis Antequera pasada la Peña de los Enamorados, porque en este entorno que os presento ahora es donde se supone que podía haber sucedido el cuento este que Espinel escribe para decirnos que todas las lecturas que se hagan deben profundizarse. Si uno hace una lectura superficial de las cosas, no te enteras, no llegas a captar el mensaje, que es lo que el estudiante listo hizo, que fue escarbar en una lápida que encontró, y encontró los restos de los enamorados, y encontró un collar y unas perlas que le sirvieron para pagarse el viaje, y se fue por otro camino distinto del estudiante poco aplicado. Claro, ahí lo que primero que nos llama la atención es, bueno, ¿y por qué Espinel acudiría a hablarnos? ¿Por qué nos representó la anécdota a través de dos estudiantes de Antequera? Yo la respuesta no la tengo. Puedo hipotetizar, probablemente porque no quiso poner en mal lugar a alguien de Ronda, podría ser, ¿no? Y la pregunta está clara. Ahí tenéis: ¿qué estudiantes de Antequera pudo conocer Espinel? Pues yo voy a decir unos pocos. En el curso 1570-1571, y interrumpo para deciros una cosa. Tenemos constancia de la asistencia y de la matriculación de Espinel durante los años, el curso 1570-1571 y 1571-1572. Pero no estamos seguros de que fueran solo 2 años los que Espinel asistió a la Universidad de Salamanca. ¿Por qué? Porque el año inmediato anterior, que es el año 1569-70, el libro se ha perdido, no lo ha conservado la Universidad de Salamanca. Sin embargo, arrastrando los libros hacia atrás, vemos que algunos estudiantes que ahora van a aparecer aquí han estado en años previos. Entonces, no es descartable que Espinel asistiera a 3 cursos de la Universidad de Salamanca. El caso es que no lo podemos comprobar por la ausencia de ese libro. Este año, que sería el primero del que tenemos constancia, que Espinel asiste a los cursos de la Facultad de Artes, son el curso 1570-71, y ahí tenéis 6 estudiantes de Antequera: don Martín de Alarcón Ocón, Martín Alonso de los Ríos, Hernán Núñez Morillo, Juan Jorge Durango de Salazar, Gonzalo García de Yegros y Francisco Vázquez. Las fechas que veis ahí de noviembre de 1570 son las fechas de matriculación, las fechas en las que consta que se matricularon estos estudiantes de Antequera en Salamanca. Al año siguiente, el curso 1571-72, tenéis estudiantes de Antequera: Asensio Mejía, Cristóbal Durán, Gonzalo García de Yegros, Cristóbal Durán, 2 veces, porque se matricula primero, no es un error mío, sino que se matricula primero en gramática y después se matricula en cánones, como veremos que hará un estudiante procedente de Ronda también más adelante.
Francisco Muñoz y don Luis de Narváez. Dice, estos estudiantes de Salamanca, ¿por qué los debió conocer Espinel? No solamente porque estaban en Salamanca, sino porque viajaba con ellos. Ahora veremos cómo. Repitiendo, usando la frase de Espinel, utilizándola nosotros, acomodándola a nuestro interés, yo he puesto ahí, año 1570, 11 estudiantes iban a Salamanca desde, no desde Antequera, como dice el puentecillo de Espinel, sino desde Ronda. 1571, 8 estudiantes iban a Salamanca desde Ronda. De modo que lo que os he dicho antes de que empezamos con un contexto rondeño, el contexto rondeño lo baso en la descripción y datos que da don Diego Pérez de Mesa, que es un rondeño muy importante, en un libro de 1595, y de datos poblacionales y socioeconómicos de 1557 que he encontrado yo y he transcrito en el archivo de Simancas. Aquí tenéis las portadas de un libro que en su tiempo fue muy famoso, Las grandezas y cosas memorables de España, que en su primera edición es de un autor solo, Pedro de Medina, está impreso en 1549, y la segunda edición de 1595, respetando parte del texto de Pedro de Medina, es una reedición hecha por don Diego Pérez de Mesa. Don Diego Pérez de Mesa es un rondeño de los más importantes que ha habido, lo que pasa es que también es desconocido. Si decía Juan antes que Espinel es desconocido entre la población de Ronda, imagínense don Diego Pérez de Mesa. Don Diego Pérez de Mesa es doctor en matemáticas por la Universidad de Salamanca. Fue catedrático en la Universidad de Salamanca y se trasladó para seguir siendo catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde se imprime este libro en 1595. La primera página, bueno, aquí está el índice del libro en la edición de Pedro de Medina, cita ahí en verde la página donde está la referencia que hace a Ronda, y esto es lo que escribió Pedro de Medina sobre Ronda en la primera edición de su libro. Como veréis, es solamente un parrafito que está debajo de una representación de Ronda completamente imaginaria, porque a lo largo del libro el impresor le va cambiando algún detalle para poder hacer ver que es una imagen de la ciudad que se describe en la grandeza. Sin embargo, cuando don Diego Pérez de Mesa edita su edición, lo cambia de capítulo, aquí está en el capítulo 39 y página 149, esta es la primera página. Lo que hemos visto que antes era un parrafito, son 19 páginas de texto de don Diego Pérez de Mesa. Este es uno de los documentos impresos más interesantes sobre Ronda que hay. Aquí don Diego Pérez de Mesa, que como era matemático le interesaban los datos y que la razón de reeditar las grandezas el libro de las grandezas de España es la de hinchar el libro, de dar a conocer datos que él sabía, cuando escribe de su ciudad, escribe largamente. Probablemente sea, ya ve, estando capítulos dedicados a Sevilla, a Córdoba, a Madrid, a Valladolid, probablemente sea el texto más extenso que escribe don Diego Pérez de Mesa. Y los datos son interesantísimos, porque ahí hay una topografía de la ciudad de Ronda. Él se imprime en 1595, la debió de escribir antes, pero una topografía que ha debido de variar muy poco, lógicamente porque en estos tiempos las ciudades y la sociedad variaban muy poco del tiempo del nacimiento de Espinel y de la infancia de Espinel. De modo que hay una descripción de la entrada a la fortaleza, de cómo está distribuida la fortaleza, de cómo está distribuida la ciudad, de cómo están distribuidos los servicios de la ciudad, las puertas, la producción de bienes que se hace en la ciudad. Y hay en esta misma primera página hay un detalle muy curioso que dice que era muy apreciado el atún, el tocino que se fabricaba en Ronda, de tal manera que una vez ahumado se le conocía como atún de Ronda, y era muy apreciado por los que lo compraban. De la documentación que he traído yo de Simancas, aquí os presento la primera página, que es una documentación fiscal. Ahí están reunidos una serie de vecinos. El concepto de vecino que utiliza la legislación fiscal no es el que nosotros tenemos entendido como padrón. Todos los vecinos son habitantes, pero no todos los habitantes son vecinos. Ahí los vecinos están agrupados por titulares de familia. Cada cabeza de familia es el que aparece en el listado de este vecindario.
Los datos son correspondientes al año 1558, pero el documento es de 1560, porque es cuando se le está tomando razón a los libros del escribano de rentas para ver si eso que se había previsto recaudar en 1558, conforme a la previsión del repartimiento, se había llevado a cabo bien o no, porque no eran extrañas, sino muy frecuentes, las pérdidas de caudales, y por tanto se le hace una inspección al escribano de rentas para ver qué resultado da. Como consecuencia de eso, tenemos una revisión del empadronamiento a efectos fiscales de 1558 con las correcciones oportunas del año 1560. Esta es la primera página, ya ampliada para que la podáis ver. Y aquí os he resumido los datos que con carácter general nos ofrece ese documento. El vecindario total, 1.647 vecinos, es decir, 1.647 familias están reflejadas en ese documento. Yo cuando hice la fotografía del documento en Simancas, pues la única referencia cuantitativa que tenía era la permisión que tienen hoy los archivos del Estado de la autocopia. Antes estábamos a expensas de solicitar las copias, pagarlas previamente, esperar a que las imprimieran o hicieran y que te las remitieran, y ahora existe la autocopia de tal manera que te ponen allí unos flexos y un lugar donde tú puedes hacer tus propias fotografías con una máquina o con el teléfono y con un límite de 50 páginas al día. De modo que yo sé que las páginas que yo fotografié eran menos de 50, no podían ser más de 50 porque hubiera tenido que quedar allí un día más. Lo que yo no esperaba encontrarme es que dentro del listado de esas fotografías hubiera 1.647 familias. O sea, hay 1.647 nombres, pero nos refieren a más de 1.647 vecinos porque algunos están empadronados fulanito y su madre, menganito con su suegro, fulano y sus hijos, perengano y su suegra. O sea que hay un número superior de personas físicas, vamos a decirlo así, aludidas en el vecindario, en el repartimiento, en este listado de vecinos, que en principio, con cabeza de familia, son 1.647. Aquí en la columna de la izquierda os he puesto collaciones. Las collaciones son los distritos en los que estaba dividida la ciudad de Ronda en aquel momento. Son 7 las que figuran ahí: Santa María, San Juan, San Sebastián en la Puente, Santiago en la Puente y el Espíritu Santo. Luego hay un arrabal viejo y los del barrio pueden presumir de que son sus calles las únicas, las que entonces existían, que están detalladas en este documento. La calle Marbella, la calle del Santo Nicasio, que yo he visto en algunas veces, incluso en placas del ayuntamiento, San Acacio. San Acacio no existe, existe San Nicasio. Calle de San Francisco, calle del Predicatorio y la Carrera y el Prado. Os he puesto en la siguiente columna, por cada una de las collaciones, es decir, por cada uno de los distritos, el número de familias que se comprendían dentro de la delimitación, que son para Santa María, no veo bien, 256, para San Juan 146, para San Sebastián 113, 216 para San Sebastián en la Puente, ahora explicaré lo que es eso, para Santiago 163, para Santiago en la Puente 230, el Espíritu Santo 196 y el resto que veis ahí en el arrabal, el número de vecinos que están incluidos dentro de la delimitación de las calles y de las collaciones. Estos distritos que conocemos por este documento en este año de 1557 no son los originarios distritos que había en la ciudad de Ronda cuando la conquistan los Reyes Católicos y organizan la ciudad a través del repartimiento y de la carta con la cual se crea el concejo. Las collaciones originarias eran Santa María, había 2 de San Juan, una dedicada a San Juan Evangelista y otra a San Juan Bautista, San Sebastián, Santiago y el Espíritu Santo. Se ve que ha desaparecido una de las collaciones dedicadas a San Juan y han aparecido unos desdoblamientos que son San Sebastián y Santiago con el apelativo de en la Puente, porque se ve que fueron creciendo hacia abajo esas zonas de la ciudad. De tal manera que desaparecen unas y aparecen otras.
En la última columna he puesto la aportación que en Maravedís, por el concepto de alcabala, que es un impuesto indirecto parecido, para que lo entendáis, a lo que hoy es el IVA, pero de recaudación y de funcionamiento muy diferente. Esas cantidades las he puesto total abajo y las he puesto agrupadas por cada una de las collaciones y de las calles. No lo repito, pero como esto va a quedar luego en internet, podéis, inclusive podemos hacer una edición del PowerPoint para que circule por ahí con todos los datos que yo aquí he recopilado. Estos datos no están en el documento. Ahora veréis una página, la primera, la collación de Santa María. La collación de Santa María tiene la suerte, un personaje, de ser el que la encabeza, que se llama, no veo bien aquí, pero aquí sí, Hernando Guerrero, agujetero, que pagaba ese año por el impuesto de alcabala 1000 maravedís. Es el primero que aparece en la relación de vecinos. Y aparece así, tal como veis. En la lista aparece un nombre y aparece una cantidad en números romanos a la derecha. Para hacer el cuadro anterior y otros más que he hecho, he tenido que primero transcribir la letra del siglo XV, del siglo XVI a la nuestra, luego pasarlo a la letra moderna, luego pasar las numeraciones de las cantidades a la numeración actual, meterla en una hoja Excel, dividirla por collado y intentar sacar que algún descuadre hay por falta de pericia del autor en la confección de las tablas. Pero bueno, que veáis que esto no le cae a uno del Espíritu Santo, sino que hay que localizarlo y hay que trabajarlo, y tiene muchas horas de trabajo esto. Sí, los resúmenes os voy a verlos os voy a pasarlo para que veáis cómo desglosando ese dato anterior en globo de cada una de las collaciones están compuestos. Aquí os pongo, dicen, vecinos con oficio de república. Los oficios así se llamaban entonces, lo que hoy conocemos como concejalías u otras figuras que han desaparecido. En este caso, los que aparecen en el repartimiento son los únicos que existían entonces, son los regidores y los jurados. Los regidores ejercían el dominio y votaban en el concejo, y los jurados tenían voz y voto, pero no podían votar, pero estaban capacitados por la ley para llamar la atención de los regidores en cualquier problema que hubiera entonces en la ciudad. De tal manera que hay 7 vecinos con oficio de república, 4 regidores y 3 jurados. Vecinos sin oficio no quiere decir que no desarrollaran funciones o no tuvieran actividades económicas, sino que no figuran referenciados en el documento con un oficio en particular. Simplemente viene el nombre del cabeza de familia y la cantidad que aporta o la que no aporta, si es 0. Probablemente por cuestiones de renombre. Y los vecinos con oficio, que sí, veréis que aparecen detallados todos y cada uno de los oficios que ejercían los vecinos de la ciudad en aquel momento, que son, si no recuerdo mal, 149. Situaciones especiales he tratado porque en el documento se va viendo paso a paso los grupos más caracterizados, y uno que llama mucho la atención es el caso de las viudas, de tal manera que me he entretenido en extractar las viudas. En Santa María hay 24 viudas, no todas, pero casi todas pobres. Y los pobres, donde están incluidas las viudas que son pobres, son 10. Ahí están los oficios. Me voy a limitar simplemente a leer unos cuantos y a señalaros que dentro de la collación, dentro del distrito de Santa María, los que destacaban por número son los zapateros y a continuación los hortelanos. Y veis que hay sastres, tundidores, carpinteros, roperos, regidores, vendederos, aceiteros, barberos, escribanos, especiales, toda la parafernalia. La clasificación nacional de actividades económicas de entonces. Y hay 49 oficios solamente en Santa María. La collación de San Juan. Estas fotografías de fragmentos de los documentos para que veáis cómo escribe el amanuense, el escriba, en el documento cada uno de los distritos, cada una de las collaciones. Y veis simplemente eso y veis que el esquema sigue siendo el mismo. El resumen de San Juan, si lo leo, hay 2 vecinos con oficio de república, los 2 son regidores. Vecinos sin oficio 107 y vecinos con oficio 37, 146.
viudas 17 y 15 pobres. Los oficios de San Juan, ahí tenéis, barberos, bataneros. Beata, en este caso, la beata es una mujer que sin haber ingresado en una orden religiosa, espontáneamente decide tener como laica una vida parecida a la de una monja. En el repartimiento originario, en 1491, hay una casa de las beatas. En 1558 sabemos que por lo menos una hay. Lo mismo con la votación de San Sebastián. Los resúmenes, ahí tenéis, en este caso, 2 regidores, un alcaide y un jurado. Los vecinos sin oficio, los vecinos con oficio. Y en este caso, en las situaciones especiales, destaco 2 cosas más. Hay un morisco, el único vecino morisco que vivía en Ronda, vecino que tendría su familia, no que sea un único morisco, que ahora luego os diré el nombre del vecino morisco. Y un ciego, que se le hace constar a todos los efectos como ciego en el padrón fiscal. Hay un solo vecino morisco, pero en los pueblos de la serranía yo tengo la documentación de una inspección que se hizo el año siguiente y el traspasado, el año 1558 y 1559, donde se pensó por parte de la corona vender todas las villas de la barranca. Y claro, necesitaba saber antes cuánto podían valer para poder hacer esa cuenta. ¿Qué vale una villa? ¿Qué vale una población? Vale lo que valen sus vecinos, vale lo que vale el número de sus vecinos. Y al redactarse esa inspección, ahí figuran en determinados pueblos, hay algunos que son completamente todos vecinos moriscos y otros que están entreverados, pero la población se puede ver y era de morisco muy importante anterior a la sublevación de 1568. 10 años después. Ahí tenéis el listado de oficios de San Sebastián, que son 61, si no me he equivocado. La collación de San Sebastián de la Puente, lo mismo. Veis la letra tan curiosa que ha utilizado para separar dentro del interior del documento el escribano cada una de las collaciones. El resumen de San Sebastián de la Puente, 216 vecinos, con esa estructura según o no tengan oficios. Las viudas en este caso aumentan 18, pobres 7. Los oficios de San Sebastián de la Puente, también con su listado. La collación de Santiago, que para los efectos de esta conferencia tiene más interés, como vais a ver. Ahí está el fragmentito, está el resumen de los datos, como os he venido presentando, los oficios, la collación de Santiago en la Puente, que es la parte inferior, la que está llegando al puente que nosotros conocemos como Puente Viejo, su resumen, los oficios, y ahora aquí aparece una cosa. Ya aparece un señor a la mediación del listado que se llama Francisco Gómez Avilés, que nos dice el documento que pagó en el año 1558 como alcabalas 6 reales. Lo que tiene a continuación la U no es una U, es la marca de los miles, en el cómputo en números romanos, 204 maravedís. ¿Quién es Francisco Gómez Avilés? Francisco Gómez Avilés es el padre de Vicente Espinel. Y cuando se lo comenté a Juan, que fue el primero que lo supo, los únicos que lo hemos sabido han sido Juan y yo, y ahora lo saben todos ustedes. Él pensaba, pero es que no se llamaba Espinel, o Espinel era un sobrenombre o un apodo. No. En esta época, y hay abundantes ejemplos a lo largo de todas las páginas del repartimiento, hay muchas veces que coinciden padres con hijos y hermanos con hermanos a la hora de empadronar el listado fiscal. Y resulta que unos se llaman de una manera y otros se llaman de otra. Porque entonces no estaba concebido el registro civil con la idea que tenemos nosotros, sino que la persona, después de bautizarla, cuando empezaba a andar en la vida, elegía el apellido dentro de su rama familiar, de tal manera que podía haber elegido el de su padre, en muchos casos lo hace, el de su madre, y en muchos casos lo hace. Esto lo hace la gente llana y lo hace la nobleza. En esto no hay distinción. O de un abuelo o una abuela ilustre, o simplemente porque quería recordarlo o le parecía bien. Y en este caso es Francisco Gómez Avilés, sabemos... Perdón. Sí, que está reverberando según me dice. ¿Oís bien? Bien. Yo es que ahora no tengo garantía de que se me oiga porque no me oigo.
La partida de bautismo de Vicente Espinel la conocemos porque a lo largo del siglo XVIII se hicieron 2 extractos a petición de algunos individuos y luego esas copias recalaron en la Academia de la Historia. Y después don Juan Pérez de Guzmán, que fue el primer biógrafo serio de Espinel, mandó que se hiciera una, ¿cómo llamamos ahora? Un facsímil. Lo que ocurre es que ese facsímil lo tuvo que dibujar un dibujante. Se conserva el facsímil, no he tenido la precaución de haberlo metido aquí para que lo vierais, pero allí nos dice que Vicente, en el día tal, el día 31 de diciembre de 1550, se va, yo, fulano de tal, que es el cura, bauticé a Vicente, hijo de Francisco Gómez y de Juana Martín. De tal manera que sabíamos que se llamaba Francisco Gómez y ahora, a raíz de esta pequeña investigación mía, sabemos que se llamaba Francisco Gómez Avilés y que pagaba 6 reales, no es mucho, por el impuesto de alcabala. Este documento, tal como está confeccionado, tiene más información de la que podemos procesar, porque nos falta un detalle para descodificarlo, que es el siguiente. Estos padrones, la manera de confeccionarla clásica, le llamaban padrones a calle ita o calle ita, de tal manera que el que lo va a hacer, el funcionario que lo va a hacer junto con el escribano que lo acompaña, empieza en una calle, casa por casa, cuando ha acabado la mano de la calle, pasa a la siguiente casa por casa y en determinado momento la abandona y cambia a otra. De tal manera que sabemos que el índice responde a una calle, el orden responde a una serie de vecinos, pero no sabemos la calle porque no está puesta, ni sabemos el orden de los vecinos, no podemos reconstruirla. Pero aquí debajo hay el dato de una calle, que nos falta el dato, nos falta la clave para desentrañarla. Veis que está acompañado por 2 vecinos colindantes, uno que se llama Juan Ramírez, el otro es Martín Hernández, el cuñado de Juan Ramírez, Francisco Gómez Avilés, que es el padre de Espinel, un trabajador que se llama Alonso Martín y dos puertas más abajo, no sabemos si a la izquierda o a la derecha, un cabrero que se llamaba Diego Gil, que paga un ducado por el impuesto de alcabala, que son 375 maravedís. Por tanto, el tráfico que tenía era muchísimo más abundante que el de Espinel. Los que no tenían oficio manual no aparecen aquí con oficio y ellos podían tener pues propiedades de las que extrajeran pues sus rentas o hacer operaciones que no figuran aquí reflejadas con un oficio en particular. Aquí lo tenéis un poco más ampliado para que lo podáis ver. La collación del Espíritu Santo, tenemos ahí lo mismo, con sus datos, los oficios extractados, lo que llaman el arrabal viejo, con esa letra tan curiosa, los oficios del arrabal viejo, la calle de Marbella, los oficios de la calle Marbella, la calle del Santo Nicasio, su resumen, sus oficios. Voy a ir pasarlo rápido para entrar en 2 cosas más y ya os dejo de ir. La calle de San Francisco, la calle del Predicatorio. Esta tiene una curiosidad y es que hoy la llamamos calle Torrejones y resulta que la llamamos así porque aquí figuran en la calle de Torrejones un número abundante de vecinos, de tal manera que aunque entonces se llamaba Predicatorio, debió la gente romper por llamarla la calle de los Torrejones porque allí vivían los Torrejones y aquí los tenéis. Los Torrejones son 5: Francisco García Torrejón, Antón Martín Torrejón, Rodrigo Alonso Torrejón, Juan García Torrejón y Francisco García Torrejón. Todos ellos supongo que parientes, pero debían de tener una personalidad o una actividad relevante, porque esa calle la conocemos hoy como calle de los Torrejones y fijaos desde cuándo están los Torrejones o estaban los Torrejones allí para imponer el uso, el nombre, la denominación actual que tenemos nosotros de la calle. Carrera y Prado, y ahí se disuelve lo que es he extractado aquí unos cuantos datos, para simplemente resumidos, deciros que de los oficios, en la clasificación de profesiones que hay en el documento son 149, de ellos vecinos de los cuales no consta oficio, no se hizo constar en el documento que tuvieran un oficio manual, son 840, los vecinos con oficio declarado 867,
vecinos de ambas clases que pagan cada uno de ellos 1.000 o más de 1.000 maravedís son 234. Y ese conjunto de vecinos que pagan 1.000 o más de 1.000 maravedís aportan 631.269 maravedís a la Hacienda Real. El 76,10% de todo lo que se recaudó en el año. Vecinos que no pagan son 199. Por dar un dato de curiosidad, vecinos que pagan un real son 249 y los que pagan 2 reales son 433. Y exentos, es decir, que están dentro de los que no pagan, y he dicho antes, pero que no pagan por razón de que no están obligados a pagar, son muy pocos, solo 9. La norma decía que el ayuntamiento tenía que tener constancia de por qué. O sea, no valía que dijera, yo soy exento, yo no pago porque soy libre, que es como figura en el documento, sino que si eso solamente se practicaba si el ayuntamiento tenía en sus archivos un documento que demostrara esa condición. De eso no ha quedado nada, ¿eh? Bueno, de esa gente que sabemos muy poco. Del padre de Espinel, quizás más adelante sepamos algo. Pero ahora mismo, solamente de este grupo de vecinos os puedo decir la edad, os puedo decir si sabía o no sabía escribir, y que están recogidos porque fueron testigos en un expediente que hizo la Hacienda Real cuando incautó las salinas de Ronda, que se incautaron precisamente este año, en 1558. En el expediente, el Concejo de Ronda aporta, para defender la postura de que eran titulares por concesión de los reyes y que se les debía de permanecer a la ciudad de Ronda las salinas en su poder, aportan una serie de testigos para decir que allí se ha labrado, que se ha extraído sal, que se han hecho edificaciones, que atienden a la gente y tal. El problema de la incautación de las salinas es que ahí robaban a manos llenas y la corona tuvo que intervenir. Estos son los testigos que propuso el Concejo de Ronda. El administrador que está tomando la cuenta y está llevando el expediente alcanza algunos más, pero gracias a ellos sabemos estas condiciones personales de estos vecinos, pero también sabemos lo que declararon. Lo que pasa es que yo no voy a contar ahora cada una de las declaraciones, pero es por lo menos una circunstancia curiosa que podemos saber. La edad que tenían en este mismo año, en este padrón, que no consta la edad ni es los datos del alfabetismo o analfabetismo de cada uno de ellos. Otras curiosidades, pues que hay solamente 2 establecimientos mencionados dentro del padrón. El Mesón del Toro, que es el único mesón que tiene nombre, y la Mancebía, la casa de prostitución. Y sabemos además quiénes eran el titular de la Mancebía y quién era el titular del Mesón del Toro. Nada más que por esa razón, Ronda debía tener un establecimiento que se llamara en la actualidad el Mesón del Toro. Hay un arriero que va a Córdoba, es decir, hay del montón de arrieros que hay en el censado, vamos a decirlo así, dentro del documento, uno está dedicado específicamente a ir y venir de Córdoba. Ya veréis que esto tiene alguna relación con lo que veremos de los estudiantes a continuación. Había un organista, sabemos que lo había porque ha muerto, y es la viuda del organista a la que tributa. Había una beata, que ya lo he dicho antes, había 2 negras pobres que vivían en la collación del Espíritu Santo, y tengo sus nombres aquí, los nombres cristianos y apellidos cristianos, pero eran negras. Y la única condición, aparte de que son pobres, que se dice de esas 2 mujeres, es el color de su piel. El morisco, que lo he mencionado antes, y para los que hayan leído algo sobre Espinel, que como no veo bien la sala, no sé si hay alguna persona que pueda reconocer dentro de ese grupo, no están ni Juan Cansino, que era el maestro que dice el que menciona a Espinel en el Marcos de Obregón como instructor de los jóvenes de Ronda. No está Juan Cansino, el maestro en 1558 se llama de otra manera, aunque entre 1558-60 y la fecha en que se ve Espinel, que es en el 70, ha podido aparecer, ha vecindado aquí un señor que se llama Juan Cansino, pero en el documento no está. Y otra cosa que no está es sus parientes los Labrasola. Los Labrasola, Bartolomé Labrasola y su mujer Martínez, que era hermana de la madre, no figura como vecino de Ronda. De tal manera que cuando se hace la capellanía que dice que es la que permite a Espinel
mantener su vida con los réditos de las misas que tiene que decir. En ese momento no están. Yo no sé cuándo vinieron los labrasoros, si vinieron única y exclusivamente o no para crear la capellanía. Si se sabe que eran propietarios de las casas que se vincularon a la capellanía, pero aquí esos parientes de Espinel. Y el maestro que cita Espinel en el Marcos de Obregón no está. Por eso os voy diciendo que hay muchas cosas que revisar y los datos no concuerdan, la documentación, con las cosas que se comentan y se dicen. Bueno, aquí tenemos el nexo, la segunda parte, el nexo entre Salamanca y Ronda en el siglo XVI. Yo lo he encontrado de una manera muy sencilla, es la cofradía de estudiantes andaluces y los viajes. Os he dicho antes que Espinel conocía estudiantes de Antequera y que los conocía porque viajaba con ellos. Y viajaba con ellos, ¿por qué? Porque existía una asociación que agrupaba a los estudiantes a la hora de contratar. Aquí he traído yo de Salamanca y ahora os enseñaré un fragmento de la portada de dos escrituras, una escritura donde se habla de la cofradía de cofrades de los estudiantes de la ciudad de Córdoba, en su tierra, Écija e Ronda, de 19 de febrero de 1566, con un arriero recuero de Salamanca que se llamaba Rodrigo de Santillana. La duración del contrato, salvo que se prorrogara por tácita reconducción, era de 2 años y por tanto finalizaba en 1568, es decir, 2 años antes de que Espinel viajara por primera vez, si es correcta la fecha de la primera matriculación, a Salamanca. Y la segunda, la cofradía de los estudiantes andaluces del partido de Córdoba, Málaga, sus obispados, Écija, pero está escrito así, Ronda y Antequera, que es de 29 de julio de 1581, donde la cofradía concierta con 2 arrieros recueros del pueblo de la Alberca, que está a la salida de Salamanca, muy buena chacina, por cierto, Juan Asensio y Domingo Martín. Aquí tenéis una imagen de un fragmento de la portada de la primera escritura, una imagen de un fragmento de la primera hoja de la segunda escritura, y aquí está el convento de San Agustín, y no está por casualidad. Aquí está porque una de las escrituras dice que se firmó en el convento de San Agustín y parece ser, esto es cuestión de remover todavía muchísima documentación, parece ser que estaba radicada la cofradía de los estudiantes de estos pueblos andaluces en el convento de San Agustín. Este convento hoy está desaparecido, ahora os diré, y ahí vivió Fray Luis de León, estuvo sepultado Fray Luis de León. El convento es destrozado por el bombardeo de las tropas francesas primero y por el bombardeo de las tropas del duque de Wellington. Después desaparece y recientemente se ha encontrado, al hacer unas obras en un descampado, los cimientos de lo que fue el convento de San Agustín, que es esta fotografía que os presento aquí. De ahí lo interesante de ese concierto. ¿Qué hacían? Pues esta cofradía tenía un mayordomo, aparte del mayordomo, unos apoderados que actuaban en nombre de la cofradía, que a su vez actuaba en nombre de los estudiantes asociados, inscritos como cofrades en la cofradía, para beneficiarse de posibles descuentos, hoy llamaríamos el transporte, cogéis el AVE, pues hay ofertas determinadas, pues esto funcionaba, nada ha cambiado, han cambiado materialmente las cosas, pero el funcionamiento de la sociedad sigue siendo el mismo. Entonces, lo que hacían las cofradías estas era concertar un contrato colectivo con unas determinadas personas que les prestaran un servicio. Y aquí podéis ver las condiciones de uno de los contratos, uno es más amplio que el otro, pero con muy poca diferencia entre uno y otro. O sea que podemos entender que lo que le pudo costar el viaje a Vicente Espinel cuando iba y cuando volvía era esto. El transportista, el recuero, el arriero, se comprometía a poner a disposición de la cofradía 6 mulos de escoba para aportar atos, dinero y cartas que llevaran los estudiantes. El límite de viaje estaba tasado en 34 días de ida y vuelta. En la llegada, cuando llegaba a un sitio o a otro, pues no podía superar, si es para recoger estudiantes, más de 8 días. Para dar verde, para que consumieran la recua, los machos y la recua, hasta 16 días dentro de ese periodo. El peso se paga por cada arroba de peso en función de la distancia. De Salamanca a Córdoba y viceversa, 4 reales. De Salamanca a Málaga y viceversa, 5 reales. De Salamanca a Écija, Osuna, Estepa, Montilla, Aguilar, Lucena y Antequera y viceversa, 4 reales y medio.
y Salamanca, Ronda y viceversa, 5. Los estudiantes, por el solo hecho de ir en la expedición, cada estudiante entre Salamanca y Córdoba paga 26 reales y entre Salamanca, Málaga, Ronda paga 36 reales. Mula. Un estudiante puede pedir que se le ofrezca el recuero una para él o hasta 2 mulas puede pedir. Y el concesionario, vamos a llamarlo así, tiene obligación de darle 1 o 2 mulas, las que pida. Ahí en ese caso ocurre que entre Salamanca y Córdoba le cuesta al estudiante 5 ducados y entre Salamanca, Antequera y Ronda 6 ducados. El dinero, transportan estos recueros, también transportan dinero. Está mi hijo en la universidad, voy a mandarle dinero. No lo hace a través de Unicaja, lo hace a través del recuerdo. Y mandar dinero le cuesta al remitente 26 maravedís por cada 1000. Si es entre Córdoba y Salamanca, si es entre Salamanca, Málaga, Ronda, Écija y Antequera, 30 maravedís. Llegamos a Salamanca. Los estudiantes de Ronda, ¿qué es lo que ven cuando llegan allí y cómo se relacionan con la universidad? Curiosamente, en el año 1570, este autor que está ahí, de un nombre casi impronunciable, porque es holandés, Anton van den Wingaerde, es en 1570 cuando dibuja una serie de vistas de España, y una de ellas es la de Salamanca. Y ahí lo tenemos. Esto es lo que vio Espinel y sus compañeros cuando llegaron, si fue la primera vez que fue, en 1570, a Salamanca. Esa es la Salamanca que podía ver. Aquí vemos el puente. El puente está muy transformado de entonces a ahora. Puente del Tormes. Aquí hay la zona de la derecha del dibujo. La zona del centro está la catedral, la segunda catedral de Salamanca en construcción. Está la primera, que la catedral de Salamanca, cuando se hizo la segunda no se derrulló la primera, están conectadas por dentro. Y aquí a la izquierda se ve no sé si el puntero lo señalará, aquí se ve, aquí está la fachada de las escuelas mayores, lo que nosotros conocemos como la portada magnífica plateresca de la Universidad de Salamanca. Esta es la portada del libro de matrículas de 1570, Sit nomen Domini benedictum, bendito sea el nombre del Señor. Las matrículas de 1570 en 1571. Lo que dice al pie, debajo de la columna con la cruz, que es la matrícula de todos los estudiantes de la Universidad de Salamanca, siendo rector el excelentísimo y magnífico señor tal y el secretario de la universidad. Esta es la primera página de la matrícula de los propios maestros y doctores y licenciados. Es que allí la matrícula se hacía, allí no se matriculaba cada año solamente el estudiante, sino que se matriculaba también el profesor. Comienza, ¿ves? Viernes, víspera de Señora Santa Catalina, 24 de noviembre. Es que no lo veo con las gafas. Se matricularon los siguientes, y el primero de ellos es el rector. Aquí tenéis el claustro de la Facultad de Artes. Estos son aquí está la matriculación con el juramento, donde se hace dentro de la capilla de las escuelas mayores de la universidad, y el juramento que hacen los profesores. Este es el claustro de artistas, el claustro de profesores de la Facultad de Artes de 1570 y 1571, los profesores que daban clase, los profesores que dictaban lecciones a las cuales podía asistir como oyente Espinel. Aquí está el célebre Abad Salinas, el ciego, del que se habla de manera elogiosísima como músico en el Marcos de Obregón. Aquí está el claustro de artistas en el siguiente curso, en 1571 y 1572. Esta es una imagen de la matrícula primera, si es correcto, de Espinel, curso 1570-1571, 14 de noviembre de 1570, el día de mi cumpleaños, se matriculó Espinel. Ahí os pongo el folio y dice, aquí entre medio, es el que tiene el aspa en la izquierda, 14 de noviembre, folio dice Vicente Martínez, natural de Ronda, diócesis de Málaga. La matrícula del año siguiente, también el 14 de noviembre del mismo año, ya en el año siguiente, 1571, Vicente Martínez Espinel, natural de Ronda, diócesis de Málaga.
Con la broma de los estudiantes que iban a Salamanca desde Antequera, pues os he puesto, dice, iban 11 estudiantes a Salamanca desde Ronda en el curso 1570-1571. O sea, estos viajaron con Espinel. Ahí están las fechas de matriculación, que todas figuran en torno, pues según los días van llegando, se van matriculando. Tenemos a Gómez Pérez de Gadea, cuyo apellido de los familiares está dentro de este padrón de vecinos, natural de Ronda, que se matricula en leyes. Fernando de Salazar, también natural de Ronda, que se matricula en cánones. Jorge Fernández, matriculado en cánones. Vicente Martínez, se refiere a la primera matrícula, matriculado en arte. Juan Pérez Arias, matriculado en gramática el 16 de noviembre. Y el 9 de diciembre, que es una práctica frecuente en la Universidad de Salamanca en esta fecha, se matricula otra vez. No es que cambie de carrera, sino que se matricula 2 veces, el 9 de diciembre de 1570 en cánones. Continuamos con los 11. Francisco Sánchez Quijada, que figura de 2 maneras. En la inscripción que aparece como gramática dice que es natural de Ronda, y en la que aparece como cánones natural de Setenil. Gonzalo Fernández Márquez, en gramática. Francisco Naharro, cánones. Juan de Mesa, el único que utiliza el título de don de todos los estudiantes de Ronda en Salamanca que he podido localizar. Alonso Román, cánones. Gaspar de Barahona Ahumada, estudiantes canonistas y bachilleres en leyes y cánones. Es decir, que ya está haciendo matrícula para un grado superior. Ya es bachiller y se matricula para licenciado. Lo mismo ocurre en el año 1571-72. Aquí ya no son 11, sino son 8. Juan de Mesa, don Juan de Mesa que lo hemos visto, Vicente Martínez Espinel, Gaspar de Barahona, Naharros, etcétera. Ahí están los 8. Vuelvo atrás. Estos estudiantes que tengo yo aquí listados, algunos de ellos han estado estudiando previamente en la Universidad de Salamanca, de tal manera que en los libros, cuando se retrocede, aparecen, hasta que aparece la primera matrícula de ellos. Es decir, que son gente ya avezada y que al novicio, novato, estudiante, pues les debieron de enseñar las costumbres de fuera y dentro de la universidad. Esto que he marcado, que como curiosidad, en el curso 1571-1572 aparecen 2 estudiantes con el apellido Obregón. Pedro de Obregón, que es de Zafra, y Fernando de Obregón, que es de Argunilla. Hay más estudiantes en los años previos y posteriores con el apellido Obregón. Con esto estoy diciendo simplemente que cuando Espinel escribe el Marcos de Obregón, recurre a un apellido que le era conocido. Y ahora esto que tenéis aquí, pongo que es un verdadero Marcos de Obregón. Aquí hay un documento firmado por Marcos de Obregón. Bueno, no vayáis a decir que os he dicho yo que tengo un documento firmado por Marcos de Obregón, el personaje de las relaciones de la vida del escudero que escribió Vicente Espinel. No, que hay un Marcos de Obregón real. Este documento, ahora os lo leo, es de difícil lectura para el que no sepa paleografía, pero veis la firma, podéis ver que ahí ya se aprecia con cierta claridad Marcos de Obregón, y dice lo siguiente: digo yo, Marcos de Obregón, sargento de la compañía del capitán Diego de Abarrategui, que recibí de Juan Pérez, maestre del galeón San Pedro, capitana real, los 60 pares de zapatos contenidos en el decreto del señor don Diego, que no es este Diego de Abarrategui, sino el maestre de la flota, fecho en el barco de San Andrés, quiero que recordar, a 16 de octubre de 1600, es decir, 18 años antes de que se publicara el Marcos de Obregón. Este documento está en Lisboa. Este documento está en el archivo de la Torre del Tombo de Lisboa, que es el Simancas portugués. El equivalente a nuestro Archivo General de Simancas en Lisboa es el archivo de la Torre del Tombo. Está dentro de una colección de documentos, todos de orden ordinario, es decir, abastecimiento de objetos, alimentos para los soldados de la flota. Cuando está uno enfermo, pues le mandan algún tipo de crecimiento en cuestiones como almendras, pasas o algo que piensan que le puede vitaminar, y uno de ellos es de recogida de un
mazo de zapatos que necesitarían los soldados de esa compañía. Claro, la flota se movía. Esta es la flota que formaría parte, porque el galeón San Pedro o el galeón San Andrés son 2 de los 12 apóstoles. Le llaman 12 apóstoles porque los 12 apóstoles, de ellos son ese nombre, pero porque la flota tenía 12 barcos, cada uno con el nombre de uno de los apóstoles, que además siempre existieron. Es decir, que cuando se hundía un San Andrés, se construía un nuevo San Andrés. La flota real tenía los 12 apóstoles. Y se ve que estaba relacionado con uno de los 12 apóstoles. Pudo venir a un barco de Sevilla, pudo venir a otro sitio. El caso es que hay un Marcos de Obregón real, que coincide, esa circunstancia casual o no casual, de que se llama como Marcos de Obregón. Pero no es el único. Hay un segundo Marcos de Obregón, que era regidor del Ayuntamiento de Poza de la Sal, que es donde nació Félix Rodríguez de la Fuente, que tuvo un problema judicial precisamente los años en que Espinel estuvo en Valladolid, porque el juicio tuvo cierta resonancia. Le había dado una paliza a su suegro, el suegro era de un estamento notable, y lo juzgaron en la audiencia de Valladolid. ¿Se supo algo más de ese personaje e influyó en el título del libro de Espinel? No lo sabemos. Lo sabemos que pudo o no haber conocido al menos a 2 Marcos de Obregón. Uno, de hecho, lo tenéis aquí. Y como hemos leído previamente el poema, no tenemos que rezar responso a finalizar, de tal manera que con mi intervención concluye aquí, y si queréis preguntarme alguna cosa, pues yo con mucho gusto, y la puedo contestar, pues os responderé. Y muchas gracias por vuestra atención. No sé qué tiempo he echado. Miguel Ángel, cuando habla del aspecto relacionado con esto, el nombre, el tema de las salinas. Sí. Lógicamente nos estamos refiriendo a las salinas. A las salinas que están en la Cimada. En el Cerro de las Salinas, exactamente. Esas son las salinas que te he dicho yo que sería interesante visitarlas, ver en qué estado se encuentran. En el pleito, en el expediente judicial que se tramitó con motivo de la incautación, hay muchísimos datos de las salinas. En esto está interesado también Pedro Fernández Coca, como coleccionista de minerales, y también estamos a expensas de que él las pueda visitar. Pero hay detalles de la extracción, del precio que costaba la sal, de quiénes eran los concesionarios, cómo más o menos se llevaba la administración de aquello, hasta que el rey la incautó por robo. Ahí hay una circunstancia curiosa porque en 1491, cuando se aprueba el repartimiento definitivo de la ciudad de Ronda, hay un privilegio de los reyes católicos donde, entre otras cosas, les concede las salinas y otras dependencias de la ciudad que eran todavía de titularidad de la corona, para que tengan al menos un ingreso de 100.000 maravedís al año. Los precios fluctúan, pero la cantidad que podía recaudar o que estaba previsto que el ayuntamiento dispusiera siguen siendo a lo largo del tiempo esos 100.000 maravedís. Y cuando se incauta, pues uno de los argumentos es: bueno, no nos pueden ustedes incautar las salinas porque nos quedamos sin el ingreso de la salina y no vamos a poder completar lo que tenemos por privilegio de cantidad de recibir a lo largo del año, que son los 100.000 maravedís. El incautador, el oficial que hace el expediente, no tiene un pelo de tonto, sabe lo que tiene por delante, lo registra y hace un informe a Madrid muy bonito al Consejo diciendo todo lo que ha pasado, lo que dice. Dice, bueno, la salina hay que compensarle por la retirada de la salina, pero no podemos volver a dejar las salinas en manos del ayuntamiento. De tal manera que lo que se debe de hacer es que se sitúe un juro en las propias salinas, es decir, que la corona administre la salina y del producto de la salina se extraigan 90.000 reales de manera fija, porque un juro es la deuda pública.
Hoy nombramos letras del tesoro. Tú inviertes y esas letras del tesoro, mientras no se rediman, no se cancelen, te está rentando. Eso es un juro. Lo que pasa es que es un juro que tenía que ser a perpetuidad. Que como consecuencia de ese juro, de esa deuda pública, los productos se le den al Ayuntamiento de Ronda y que la indemnización sea de 90.000 reales. Así que perdió algo el Ayuntamiento, pero más se perdía cuando robaban casi toda la cantidad. Así que, ¿alguno quiere decirme alguna cosa? Pues si no... Yo quisiera Perdón. que se mencionara aquí en este momento a que fundó el Año Internacional de la Guitarra. Sí, se me ha olvidado. Que iba a decir que una de las cosas... He dicho que no está aquí y que por tantas razones hoy me he acordado y me sigo acordando de él, que es José María Ortega de la Cruz. Que fue José María Ortega de la Cruz. Y... con mi colaboración personal. Pues... Recuerdo que veíamos todos los años a un virtuoso de la guitarra y música clásica y daba conciertos en el casino, en el salón de arriba que tenía el piso que era de madera. A uno no, a más de uno. Más de uno. A más de uno. La propaganda... Yo era el que tenía que atender la visita de aquellos excelentes guitarristas de música clásica. Y yo soy consciente, y por nosotros lo hemos vivido, de que en estos actos culturales asisten muy pocas personas. No sé por qué, porque después escuchar la guitarra de Reino Sáenz de la Maza, por ejemplo, era una maravilla, y sin embargo no la escuchaban y escuchan tantas tonterías como ustedes escuchan, ¿no? Bueno. Yo recuerdo una anécdota con don Regino Sáenz de la Maza que quiero contar aquí para que los rondeños lo tienen que hacer, porque es muy bonita. Cuando yo recibí a don Regino, que venía de Madrid en el tren por la noche, a las 12 de la noche, y lo llevé a Hotel Victoria, le pregunté si conocía a Ronda. Don Regino me dijo que no, que era la primera vez que venía a Ronda. Y yo, como somos los andaluces, le dije, pues mire usted, va usted a conocer el pueblo más bonito del mundo. Y me dijo, hay que ver cómo soy los andaluces, desagradable. Digo, bueno, yo mañana le voy a enseñar Ronda a usted. Y yo le enseñé Ronda, dentro de que yo conocía Ronda. Cuando lo despedí y cogí el tren para Madrid, me dio un abrazo y me dijo, mire usted, señor Carrillo, que yo he conocido pueblos bonitos del mundo, pero como ese no. Para mí, la impresión que me ha dado Ronda es el pueblo más bonito que yo he conocido, y yo he recorrido el mundo. Eso es real. Lo viví yo con eso. Y un concierto así chico, y había 12 o 14 personas, no había más. Pero es digno de recordar, porque el fundador y el alma que llevaba aquello era sí, yo le ayudaba mucho, pero él ya se ha muerto, pero ahí está recordado. Era José María Ortega de la Cruz. Sí. Muy bien. Si alguno quiere alguna cosa más. Tengo que hacer tanto de la radiografía. Sí. ¿Eso ha sido uno de los obstáculos más grandes que tenían en su trabajo? ¿Perdón? ¿Un obstáculo de los más difíciles? No. ¿Que más tiempo lo habrá llevado? No. ¿Ya conocía? No, hombre, yo sé paleografía. Yo me he examinado de paleografía 4 veces. No es ni una ni dos, 4. Yo la trabajo bien. Lo que pasa es que este tipo de lectura pues no se lee como esta ley, hay que trabajarlo. Eso son muchos diálogos para hacer una transcripción correcta. Para hacer una transcripción correcta. Yo veo individuos manejando... Yo empecé a hacer estas cosas, para tú acceder a un archivo necesitabas un aval de un catedrático, de un profesor de universidad que dijera, mira, este señor está avalado por mi nombre porque va a hacer tal. Hoy saben ustedes, los archivos son públicos y al Archivo General de Simancas puede ir cualquiera, sin ningún tipo de... Lo que pasa es que si no sabe leer la letra, allí va a encontrar, le va a servir de poco. Yo sé una anécdota, voy a decir el milagro, pero no voy a decir el santo, de un señor que fue alcalde de Ronda, que fue a visitar un archivo de estos, le plantaron un mazo del siglo XVI, lo abrió y le dijo, ¿ya lo ha visto usted? Sí, ya lo he leído. No podía leerlo, porque no tenía capacitación. Esto es una técnica historiográfica.
Entonces, a mí yo no he tenido dificultad ninguna he tenido ciertas dificultades a lo largo, la paleografía más que una ciencia es un arte, y hay días que lees mejor que otros. Y ahí dices, bueno, ¿y cómo leí yo esto ayer? Y claro, tienes que estar leyéndolo y apuntándolo. Y claro, eso se lleva un rato al día, otro rato, porque además cansa. Y además, pues lo tienes a través de la pantalla del ordenador, a la vista se cansa. Y hay que echarle horas. Pero vaya, eso está todo resuelto. Tú conoces la técnica y sabes todas las letras, y tipos de letras que existen y cómo hay que interpretar. Y, hombre, pues como la letra actual, tú cambies, su manera de escribir y la mía son distintas, pero estamos escribiendo un mismo alfabeto y estamos escribiendo, aunque su manera de escribir la A, la B o la C difieran de la mía, eso no nos separa porque podemos leer, salvo que sea muy enrevesada, lo que llaman una letra de médico, pues podemos leer los escritos de unos y otros. Eso mismo ocurre. Los escribanos escriben un ideal de letra y luego lo hacen algunas de una manera y las hacen algunas de otra, y otros son más cuidadosos y otros menos. El primero de las dos escrituras de Salamanca es de lo peor que he visto yo. Y mira que he visto yo escritura y he transcrito escritura. Y es de lo peor. Lo que pasa es que muchas veces, como lo que está escribiendo son fórmulas estereotipadas, sé lo que está diciendo, y eso que está diciendo, que yo puedo en algún momento no identificar, me sirve para identificar otra parte del escrito, de tal manera que el mejor amigo del lector de paleografía es el escrito, porque lo que te quita por una parte te lo está enseñando por la otra, de tal manera que el documento es un conjunto que tiene que resolverlo. Entonces, lo único que no he podido resolver es lo que dice, desgraciadamente, que ahí hay un orden de calles y un orden de números de casas, vamos a llamarlo así, y como me falta el código no lo puedo resolver. Hay un listado de calles en el repartimiento de 1491, pero la mayoría de ellas no tienen nombre. Y la manera de desplazarse, el escribano que va revisando el repartimiento anterior para hacer el definitivo, no sabemos cómo. Y además, algo ha cambiado la planta de las calles de la ciudad. Con lo cual, es una... Y también ayuda algo Pérez de Mesa. Yo hacía mucho tiempo, yo conocía el libro, lo tengo, pero no lo había leído con tranquilidad hasta ahora, y Pérez de Mesa da algunas claves para poder interpretar algunas de las cosas, no de este documento, sino en general de lo que era las escrituras y las referencias de la escritura de estos momentos. Sí. Se dice mucho que más o menos vivía al final de la calle Real. Más o menos la situación de Puente Bajo que has dicho, el distrito este. Santiago, en la collación de Santiago en La Puente. En La Puente. En La Puente. En La Puente. Eso es. ¿Puedes decir que es por arriba o por abajo del puente? Quiere decir que es hacia La Puente, no hacia arriba. Porque lo que es la zona se ve que ha crecido de donde debió estar la primitiva iglesia desaparecida de Santiago, se empezó a poblar y a través de la colina van bajando a la zona donde estaba el río. Ahora bien, llegó, porque eso que dicen, es que vivía en la calle Real, eso se dice en un artículo que está aquí. Y yo lo he visto repetido en muchos sitios, pero yo no lo he visto en ningún documento. Lo que se dice, porque también la descripción de las casas de la familia Labrasola, que incluyen en la vinculación que beneficia a Espinel, es problemática. Es problemática, tanto la descripción de las casas como cualquier inscripción que hay aquí. Es posible, yo no lo descarto, que desde esta fecha, porque este no es el primer empadronamiento que hay de las alcabalas, hay uno anterior de 1556, que yo no lo he utilizado porque está incompleto. Si hubiera sido completo, como más antiguo hubiera utilizado ese. Pero es que luego hay más que llegan hasta el final del siglo, hasta el año 1600. Claro, esto es obra de monos, porque primero tienes que ir, tienes que estar allí tiempo, tienes que localizar los documentos, tienes que ver lo que encuentras dentro de donde están esos documentos, que son unos determinados expedientes que tienen unos números y que ves unas veces están dentro, otras veces están en otro, localizarlos. Es posible que desde esta fecha hasta el final del siglo, hasta 1600, haya alguno que, aparte de la relación de vecinos y de las cantidades, el escribano se le haya ocurrido de dividir el texto en calles. Yo no lo descarto, yo no lo he encontrado todavía, pero no lo descarto. Entonces es posible que nos llevemos la alegría
de encontrar un empadronamiento con calles de las collaciones. Entonces podríamos ponerle nombre a las calles, interpretarlas con los nombres antiguos que han quedado en los restos del 19 que quedan y un poco casar. Si imaginaros que el padre de Espinel, para haberlo tenido, es que no sabemos, probablemente en los siguientes padrones estén los hermanos que estaban aquí. Pero no sabemos si los podemos encontrar o no, porque no sabemos si se van a llamar Espinel, porque pueden llamarse Gómez, pueden llamarse Martínez como Espinel, entonces eso no deben decir, pero no sabemos si vamos a encontrar un nombre. Aquí sabemos el padre, pero no sabemos el nombre de los hijos. Tampoco sabemos cuántos tuvo. Él menciona a sus hermanos. De hecho, el sobrino al que le dejó la capellanía, en el testamento de 1624, dice, a su sobrino Jacinto lega su capellanía en Ronda. Y no sabemos de quién era hijo Jacinto. Jacinto, por la cercanía del tío, él se llama Jacinto de Espinel y Adorno, el autor de la novela de la Sierra Bermeja, Los pastores de Sierra Bermeja. Pero no sabemos de quién era hijo. No sabemos si era hijo de un hermano o de una hermana que podía tener. Sí sabemos que adoptó el apellido de Espinel por la cercanía con su tío, porque le daba renombre. Pero esos problemas están. ¿Qué pasa? Que pues, es posible que nos encontremos con un empadronamiento dividido en calles. Entonces encontraremos la clave para descifrar los otros. Porque a lo largo del tiempo hay personas que van permaneciendo y personas que no. No sabemos cuándo murió el padre de Espinel, tampoco sabemos cuándo nació. Si lo tuvo con 30 años, habría nacido en 1520. Y si lo tuvo con 20, habría nacido en 1530. No sabemos. Pérez de Guzmán, que tuvo a su disposición el archivo, pero no lo consultó, de la parroquia de Santa Cecilia, encargó simplemente el facsímil de la partida. Pero si se le hubiera ocurrido hacer algo parecido a lo que hizo en Madrid, con los muertos del 2 de mayo, hubiera venido, una de las veces que venía, que él estuvo regresando a Ronda desde Madrid solamente mientras vivió su madre. Cuando su madre falleció, no volvió a pisar Ronda. Podía haber consultado los archivos, se le podía haber planteado la duda. El mismo Pérez de Guzmán dice en el estudio preliminar a la edición primera que hace en 1880 del Marcos de Obregón, dice que Espinel era de linaje montañés, pero no dice de dónde lo saca. Él no dice que haya visto un documento, no lo dice. Yo creo que especula con conversaciones y cosas que se habían dicho en el siglo anterior. No lo sabemos. Hombre, la esperanza es que hay mucha documentación por consultar y que investigando podemos encontrar la clave que nos resuelva un problema. Inclusive a veces se encuentran cosas. Esto es una aportación muy pequeña, el segundo apellido del padre de Espinel, pero bueno. Hecho en febrero, que me fui y lo he traído, hasta ahí he podido llegar, por tener algún material novedoso, lo mismo que enseñar las matrículas de la Universidad de Salamanca, encontrar los estudiantes, porque hay que estar horas y horas viendo los libros de la Universidad de Salamanca para ver cuáles eran los estudiantes que cumplían los requisitos de estar con Espinel en esos años en que fue el alumno. Pero es que el tema se dilata. Yo tengo un proyecto de investigación que no sé si concluiré, que eso es los estudiantes de Ronda en las 4 universidades mayores: Salamanca, Alcalá, Valladolid y Coimbra. Y hay estudiantes de Ronda en todas esas 4 universidades. Es obra de mono, porque por ejemplo, los libros de matrícula de la Universidad de Salamanca llega un momento en que las inscripciones no hacen referencia al lugar de origen del estudiante. O sea, llega un momento que ya sobre 1560 ya son escasos los estudiantes que el secretario de la facultad que sea hace constar que viene de Ronda o viene de Fromista. Ya llega un momento en que se estabiliza la costumbre de inscribir el lugar de origen del estudiante y el obispado. Pero antes no. Ahora, este documento han salido ahí una serie de licenciados y bachilleres que tuvieron que cursar la carrera en la universidad que fuera antes de esa fecha, que ya si están en Salamanca se pueden localizar, si están en Valladolid se pueden localizar. Pues vamos buscando un nombre concreto hasta que lo encontremos. Algunos de ellos hay varios licenciados aquí, quiere decir que más de 4 años han tenido que estudiar en alguna universidad. Los bachilleres 2 o 3 en función de la disponibilidad. Entonces se pueden ir ampliando.
Y ya os digo, hay estudiantes de ronda en las 4 universidades mayores en los siglos XVI, XVII y XVIII. En Valladolid hay un caso curiosísimo, y es que un señor instituye una capellanía y dice que la sirvan de aquí, del entorno de la parroquia y tal. Y si no hay capacitado para servir la capellanía, los siguientes, para poderla pedir, que sean de ronda. Y como un señor en Valladolid funda una capellanía para que... Está diciendo que hay gente de ronda allí que él conoce. Pero a mí me consta que hay estudiantes, ¿no? El archivo no lo tiene la universidad, lo tiene el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. La única universidad que tiene sus archivos es Salamanca, y por casualidad. Porque Alcalá de Henares tampoco. Alcalá de Henares es una cosa muy curiosa. Cuando el año 2018 estaba celebrando la Universidad de Salamanca el 8º centenario de su creación, estaban celebrando el 8º centenario de la creación de una universidad que desapareció a mediados del reinado de Isabel II. Las clausuró el gobierno clausuró a la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Alcalá de Henares y todas las que tenían fundación pontificia. Y algunos años después dice, bueno, pues es que me he quedado, es que he cerrado las universidades, decimos, bueno, pues habrá que crearlas. Y ya no hay continuidad. La universidad medieval, que viene, por ejemplo, de Salamanca, hasta el momento en que se clausura, a la mitad del reinado de Isabel II, entre el 35 y el 45, no existe. Entonces, ¿qué se estaba celebrando? Pues estaba celebrando aparentemente el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, pero era mentira. La universidad actual cumplirá su siglo y pico cuando, a partir de la instauración por parte del gobierno de una nueva universidad. Por eso hay una universidad pontificia en Salamanca. En Salamanca hay 2. Está la universidad, que era del Estado, hoy autónoma, y está la Universidad de Pontificia de Salamanca, porque en determinado momento la Iglesia dice, quiero volver a establecer en Salamanca una universidad. De modo que todas estas cosas que se ven y se oyen muchas veces pues son profundas ignorancias y barbaridades. Pero esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, yo quería... Sí, Lola, con mucho gusto. No, solamente que quería felicitarte por ilustrarnos de... Yo te lo agradezco mucho. Esta materia, porque yo la verdad que me he quedado bastante sorprendida de todo lo que nos ha contado y quería darte las gracias por todo el... Pues yo te lo agradezco mucho. La intención ha sido no volver a darle vueltas a la noria. A ver si se me entiende. Totalmente. Eso es lo que no he querido. Yo tengo todo lo que se ha publicado sobre Espinel, modestamente, o casi todo lo tengo. Yo no he querido ni siquiera volver a revisar datos, no me interesan. Hay libros estupendos. La edición de Doña Soledad Carrasco, que la trajo José María Ortega, el último centenario que celebró, que no me acuerdo si correspondía con el nacimiento o con lo que sea, pues me llevó y estuve con ella en el hotel, una anciana encantadora, ya ha muerto la pobre, y tiene una edición que además estaba agotada y que hizo José María Ortega que se reeditara. No la podían descatalogar, porque si la descatalogaban perdían los derechos. Entonces la mantenían en el catálogo, pero no te servían porque no tenían ejemplares. Y consiguió que se reimprimiera. Y el estudio de Doña Soledad Carrasco Urgoiti es verdaderamente magnífico, pero es el estudio hecho por una historiadora de la literatura. Entonces lo que es la historia de los entornos donde se mueve Espinel, y de la persona de Espinel, y de la familia de Espinel, y de los allegados de Espinel, y de los contactos de Espinel, como individualidades históricas, no está hecha, que es lo que yo me he querido. Por eso decía que yo no he querido darle vueltas a la noria, sino plantearos aquí algo que el que lo haya querido oír y el que no se lo ha perdido. Pero esto es absolutamente inédito, todo lo que he sacado de aquí. Mi trabajo me ha costado y seguiré mientras Dios me dé vida. No creo que llegue a vivir tanto como mi padre, pero bueno, por lo menos le he podido dedicar a él la conferencia, se la he podido dedicar a mi amigo Juan, y se la he dedicado en ausencia a Dionisio Tapia, que me consta que hubiera venido con muchísimo gusto, y ya cuando esté grabada se la pasaré para que vea que le he tenido un buen recuerdo, que además era de justicia que se lo hiciera. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a vosotros.